A ver, el panorama de las políticas públicas para la población LGTBIQ+ en el Perú es, bueno, un laberinto institucional gigante. En este análisis vamos a desglosar paso a paso cómo el Estado peruano diseña, o a veces simplemente omite, acciones para este sector. Y esto es súper importante porque nos permite ir más allá de los típicos debates de redes sociales y ver con pura precisión técnica qué están haciendo realmente las instituciones y cómo funcionan los programas estatales en la vida real. Es un rompecabezas que mezcla derechos humanos, burocracia pesada y, por supuesto, voluntad política. Así que al organizar toda la información de este diagnóstico, vamos a entender dónde están exactamente los cuellos de botella y qué es lo que realmente empuja los pocos avances que existen. Para no perdernos en este mapa, vamos a seguir esta ruta. Arrancamos con el choque entre el mandato constitucional y la realidad, luego vemos el rol del Estado, las acciones de los ministerios, las brechas en los programas sociales, la influencia internacional y cerramos con unas reflexiones finales. Empecemos por el punto 1, mandato constitucional versus realidad, o lo que podríamos llamar el conflicto central de todo este tema. Literalmente, aquí hay una tensión constante. Por un lado, sobre el papel, nuestra Constitución es clarísima. Garantiza la dignidad humana, la igualdad ante la ley y el libre desarrollo de la personalidad para absolutamente todos. Suena perfecto, ¿verdad? Pero en la práctica, la historia es otra. El informe nos aterriza mostrándonos una exclusión estructural enorme. O sea, esta desconexión entre la teoría y la práctica genera vacíos legales gigantescos. Como no tenemos normativas específicas, digamos una ley de identidad de género o matrimonio igualitario, se levantan barreras súper concretas para acceder a derechos básicos. Y claro, sin ese paraguas legal, la implementación de cualquier política pública se vuelve totalmente desigual y deja a muchísima gente en una especie de limbo de desprotección total. Pasemos al punto 2. Ya vimos la tensión legal, ahora veamos el rol del Estado, que básicamente tiene un enfoque súper reactivo. Si analizamos cómo se comporta el Estado, específicamente en este periodo de 2024 a 2026, hay una palabra que lo define a la perfección: reactivo. El Estado casi nunca toma la iniciativa. Los avances o cambios en las leyes no nacen del Congreso de manera proactiva, para nada. Más bien, se logran porque un juez los obliga a través de una sentencia o porque tienen la presión encima de los organismos internacionales de derechos humanos. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, el diagnóstico es claro. En el Congreso no hay consenso político y existe una resistencia durísima basada en ideas muy tradicionales sobre el orden social. Básicamente, es un freno de mano que mantiene el Estado actuando solo cuando no le queda de otra. Y esto nos lleva directo al punto 3, las acciones ministeriales. Spoiler alert, es una respuesta completamente fragmentada. Si hacemos un poco de zoom en 3 ministerios clave, la cosa se pone interesante pero también complicada. El Ministerio de la Mujer empuja la Política Nacional de Igualdad de Género, lo cual está genial, pero se queda corta porque no logra contagiar o transversalizar al resto de las instituciones del Estado. Por otro lado, en el Ministerio de Salud, se han logrado normas técnicas súper importantes para la atención de ITS y VIH en mujeres trans, pero ojo, la aplicación es súper desigual dependiendo de la región en la que estés, y todavía existen enfoques médicos que patologizan las identidades diversas. Finalmente, el Ministerio de Educación metió el enfoque de género en el currículo y creó la plataforma CICB contra la violencia. ¿El problema? Chocan contra una pared de resistencia política que frena la capacitación de los profesores, y la respuesta al bullying, sobre todo en zonas rurales, termina siendo, lamentablemente, muy deficiente. Es como si cada ministerio remara por su lado. Punto número 4. Programas sociales y brechas. Aquí vamos a hablar de cómo se generan exclusiones indirectas. Para entender por qué los programas sociales fallan en esto, tenemos que hablar del enfoque interseccional. Seguro ya lo conocen, pero básicamente es entender que las cosas se complican muchísimo más si sumas factores. Las barreras no son las mismas si solo eres parte de la diversidad sexual, a que si además vives en extrema pobreza, en una zona rural alejada, o si eres migrante. Bueno, el informe subraya que este lente interseccional brilla por su ausencia en el diseño del Estado peruano. Y al no tener esta visión interseccional, los programas estatales crean muros invisibles. Piensen en programas como Pensión 65, Juntos o Contigo. Como usan criterios muy tradicionales de lo que es una familia, terminan excluyendo indirectamente a muchas personas LGTBIQ+.
Imagínate que te expulsan de tu casa desde muy joven. Automáticamente dejas de encajar en el molde administrativo del Estado para recibir ayuda. Además, imagínense el dolor de cabeza burocrático para una persona trans cuando su identidad no coincide con lo que dice su DNI. Eso genera desconfianza y hace que la gente simplemente abandone los trámites. Y para rematar, como el Estado no recoge datos oficiales separados en los censos, terminan diseñando políticas a ciegas. Hacen campañitas temporales en vez de crear soluciones reales a largo plazo. Bien, punto 5. Influencia internacional. Vamos a ver quiénes son los catalizadores externos en esta historia. Ante toda esta lentitud interna que ya vimos, los organismos internacionales entran a la cancha a empujar el barco. El informe nos marca 3 actores clave. Primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, el motor pesado, porque pone las reglas legales obligatorias. El Estado tiene que hacerle caso sí o sí. Segundo, todo el sistema de la ONU, especialmente el PNUD, que se encarga de meter el tema de diversidad en los planes de desarrollo y, súper importante, capacita a los funcionarios públicos que andan perdidos en estos temas. Y tercero, agencias como la Cooperación Española, la ASID, que son literalmente los que ponen la plata y la asistencia técnica para hacer programas piloto que el Estado peruano, por falta de voluntad o de presupuesto, simplemente no financiaría. Y así llegamos al último punto de nuestro recorrido, la sección 6, nuestras reflexiones finales sobre el panorama a futuro. Todo esto nos deja frente a una encrucijada enorme. Ya vimos que la presión internacional y los jueces son casi la única forma de que los derechos de la población LGTBIQ+ avancen en el país. El Estado funciona a medias, con ministerios desconectados y programas sociales tan rígidos que dejan afuera a los más vulnerables. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Puede la presión de afuera reemplazar la falta de ganas de los políticos de adentro? El informe es tajante. No, no puede. Sin un compromiso real del Estado, sin datos serios y sin leyes que dejen de ser simples reacciones a demandas, todos estos avances corren el riesgo de esfumarse o quedarse como proyectitos temporales pagados por extranjeros. La ayuda internacional hoy es vital, no hay duda, pero construir un país verdaderamente inclusivo y equitativo va a requerir una transformación gigante desde adentro. Entonces, les pregunto, ¿estamos viendo el inicio de un cambio estructural genuino o simplemente parches institucionales para calmar las aguas? Ahí se las dejo.